marchar, apagué un poco el mundo para verme de verdad. Pues ya estoy en el aeropuerto, aquí, en Barajas. La verdad es que es inevitable ponerse nervioso, ¿eh? No sé si le pasará a todo el mundo o no, pero bastantes nervios, la verdad. Y nada, el tiempo no ha cambiado, la previsión meteorológica sigue siendo malísima. Pero bueno, yo me muero de ganas ya de estar allí y de empezar. Para aprender a seguir. Camino de Santiago, camino por dentro, voy sola y voy completa, sin prisa y sin permiso. Hoy empieza algo que llevo tiempo soñando y me hace gracia decirlo aquí, en medio de un aeropuerto con anuncios por megafonía, colas, prisas y gente arrastrando maletas como si la vida fuera siempre una conexión a punto de perderse. Hay flechas amarillas marcando. Me gusta que aquí nadie me mire con prisa. Yo tampoco me estoy mirando con prisa y eso ya es algo nuevo. Camino un rato sin rumbo, como cuando eres pequeño y sales a dar una vuelta y ya, sin un objetivo, sin rendimiento y sin tener que justificar nada. Y en esa vuelta, sin ningún tipo de épica, se va colocando un poco todo. El miedo, la ilusión, el cansancio y las ganas. Como si por fin hubiera un espacio para que cada cosa se siente donde le toca. Acabo de llegar ahora mismo a Portugal y mira, por ahí salen ya las primeras maletas, así que mi mochila no tardará demasiado en, en aparecer por allí, quiero pensar. Nada, el vuelo bastante movidito, cosa que ya esperaba, con alguna que otra turbulencia, pero nada, muy bien. Así que nada, lo siguiente va a ser coger un transporte, que creo que va a ser tren, hasta el albergue de peregrinos que hay en Oporto. A ver si me dejan por lo menos dejar la mochila y ya pues ir dando una vueltecita por Oporto y demás. Así que nada, pues nos vemos en un ratito. Camino por dentro. De repente me doy cuenta de un detalle tonto. Estoy respirando distinto, más lento, más hondo, como si el cuerpo hubiese entendido antes que yo que no he venido a tachar un plan, ni a hacer el camino bien, ni a demostrar nada a nadie. He venido a volver a un ritmo que no me apriete. Algo así como a recuperar un ritmo que no me exija estar bien todo el rato, a poder estar regular sin arreglarlo rápido, a no distraerme de mí cada vez que algo se mueve por dentro, a dejar que el día sea el día, con su luz cambiante, sus cuestas, su café, sus silencios, su gente pasando y yo pasando también, pero sin correr por dentro. Y es curioso porque todavía no he empezado a caminar de verdad. Todavía no hay flechas amarillas, ni barro, ni ese cansancio de piernas que te deja la mente en blanco. Pero ya está pasando algo, ya estoy soltando ruido, ya estoy empezando. Mañana empezaré a seguir flechas, pero hoy estoy empezando a soltar. Hoy camino despacio, por dentro primero, que el cuerpo se cansa y yo me entero, no le pido al camino. Vale, pues ya tengo la mochila lista por ahí. He sacado algunas cosillas que había dejado dentro de la mochila, pues ya las he sacado fuera, al bolsillo de fuera, porque no me fiaba mucho en que se perdieran en el avión y tal. Así que nada, voy a ver si encuentro dónde coger ese tren o ese autobús por ahí. Bueno, ya estoy viendo ahí el albergue de peregrinos. Voy a intentar a ver si me dejasen dejar la mochila, más que nada para no tener que ir cargada con el macuto. El albergue de Oporto, la verdad que es una fantasía, o sea, tiene por aquí un jardincito, tal. Es verdad que el día pues no está muy de jardines, pero bueno, tenerlo lo tiene. Y súper céntrico, en fin, el trato ha sido muy amable. Y nada, os enseño un poco. Tiene por aquí hamaca, nada más llegar
me han ofrecido un cafetito y aunque todavía no me pueden dar hospedaje porque es tremendamente pronto, pues eso, me han ofrecido un café, hemos estado charlando un rato, les dejo la mochila y me voy a ver lo que pueda de Oporto, lo que Oporto me deje, madre mía. Mejor no voy a pasar por debajo de ese naranjo, porque vaya tela. Naranjas tiene, ¿eh? Y con el viento, pues pasa lo que pasa. Pensar que no pensaba venir y hace un tiempo estupendo, o sea, no me lo puedo ni creer. De verdad que he estado a punto de no venir, o sea, increíble. No sé cómo estará el tiempo mañana, desde luego ha llovido mucho y supongo que eso hará estragos en ríos y demás, pero lo que es hoy, ¡oh! Fantástico. Oporto es uno de esos sitios en los que ya no eres una turista, pero tampoco todavía un peregrino. Estás un poco como entre medias, ¿no? Paseas sin mochila, pero con la cabeza ya puesta en el camino. Y justo detrás de mí está la Torre de los Cléridos, que durante siglos ha sido faro para aquellas personas y aquellos peregrinos que llegaban a la ciudad. Y en realidad hoy, de alguna manera, también lo es para aquellos que estamos a punto de partir. Mañana empezaré a caminar, pero de alguna manera el camino ya ha empezado un poquito aquí, porque esa sensación previa, ese vértigo y a la vez esa ilusión es casi tan bonito como dar el primer paso. Pues el día ha cambiado por completo. Hace un viento, madre mía, qué viento. Pero bueno, bien. Súper encantada con Porto. Las vistas son, mira, os enseño. Espero que se vea, tengo justo de mí la Catedral de Oporto. Si no me falla la memoria, se construyó en el siglo XII y ha visto pasar pues algún que otro siglo de historia, la verdad, y seguro que unos cuantos cientos de miles de peregrinos. De hecho, a partir de aquí empiezo a seguir flechas ya de vuelta al albergue y olvidándome un poco de lo que significa ir con un mapa. Y impresiona un poco, la verdad, porque esto me hace estar ya con un pie en el camino. De hecho, por ahí, a ver si no recuerdo mal, sí, justo ahí he visto ya la primera flecha del camino. Y eso me hace estar bastante presente ya en lo que se viene para mañana, que por cierto será bastante ventoso. De hecho, mira qué pelos. Pero bueno, eso ya será mañana. Y ahora ya, pues a seguir flechas de camino al albergue y a descansar para lo que se viene. Hice de la duda en mi compañera y de cada buen día una pequeña tregua. No vine a ganar ni a demostrar, vine a escucharme sin interrumpir. Y si el miedo viene, que venga lento, que aquí lo abrazo y le marco el tiempo. Hoy camino despacio, por dentro primero, que el cuerpo se cansa y yo me entero, no le pido al camino. Quería aprovechar que estoy aquí terminando de comer, tomándome un cafetito, para hablarte un poco sobre lo que significa hacer el Camino de Santiago sola. Sobre todo al inicio de la ruta, que todavía no conoces a nadie y te sientes un poco desubicado, rara, no sé, es extraño. Yo me sigo sintiendo así todas las veces que viajo sola, y es que hacer turismo solo no es algo a lo que uno normalmente está acostumbrado. Y quería contarlo un poco en voz alta para normalizar un poco esta situación y también para hacerme un poco de autoterapia, porque
Hay momentos que de verdad que me siento súper incómoda haciéndolo, luego se me pasa. Pero bueno, pues como esto va un poco también de todo eso, ¿no? De contarte un poco cómo yo me siento, cómo yo vivo la experiencia y cómo voy evolucionando a lo largo del camino, pues quería contarte un poco las sensaciones hoy, el primer día que estoy en Oporto, y que al final, como he llegado tan temprano, que he visto un poco en la obligación de hacer turismo durante un montón de horas, con un día que por suerte no está lloviendo, pero sí muy ventoso, que no es lo más agradable para un viaje así. Pero bueno, nada, no sé, solo es para que lo sepas, para que lo tengas en cuenta, que es totalmente normal sentirse así y que es una sensación que poco a poco desaparece, esa incomodidad, y hay que normalizar viajar solo, comer solo y estar solo en lugares públicos, que no pasa nada. Y bueno, supongo que aprender a estar solo es un melón de los, de los gordos. Así que bueno, nada, que voy a terminarme este cafetito, que por cierto, los portugueses por algún motivo que no sé, te ponen un montón de azucarillos de estos. Así que nada, voy a terminar de tomarme el cafetillo y me voy para el albergue, que ya deben estar abriendo. Pues al ver que se accede por ahí, tenemos nada más subir a mano derecha el aseo de señoras. Bien, sus aseos, hola, las duchas, tal. Pero hay otra habitación y volvemos a las escaleras, que según subimos, pues estamos en esta preciosa y luminosa habitación con decoración muy portuguesa, con vistas a la calle de acceso al albergue. Y pues nada, mi cama es esta de ahí. Pues parece que está lloviendo, ¿eh? La ahora sí. Oh. Bueno, claro, no se apreciará, pero vamos. Toma, truenos y todo, ala. Bueno, esperemos que mañana mejore. Y si no, pues nada. Con lluvia ya está, tampoco. El agua cuando llega al pellejo escurre. Mañana empiezo a caminar. Preparo la mochila y apago la luz. Y dejo que todo lo demás se coloque solo. Mañana ya será otro día. Terra que chama, paso a paso, luz que me guía.